Vengo con historias nuevas, historias de personas de la vida real, famosas y no famosas, personas que tienen historias muy fuertes, historias con las que tú te puedes identificar. Y hoy yo quiero empezar esta serie con la gente que más conozco, con la gente que estoy de tú a tú, y es una historia, la de hoy es una historia que quería contarles hace mucho, quería compartir hace mucho. Es una mujer única en su especie, una mujer que le ha tocado vivir situaciones durísimas, pero siempre está con una sonrisa en la cara, siempre está con un consejo positivo en la boca y en el chat. A la pobrecita le ha tocado demasiado duro, no con la vida, creo que le ha tocado más duro conmigo, con la terquedad, porque ella siempre me aconsejaba en los momentos duros y yo hacía todo lo contrario a lo que ella me decía. Entonces, desde ahí está la dureza de ella. La conozco a ella hace 15 años, más de 15 años. Como 17. Nos conocemos hace como 17 años por una amiga, pero yo voy a empezar a contar parte de la historia impactante. Resulta que un día teníamos una salida de mujeres y yo estaba haciéndome el pelo, tenía la plancha, hace 15 años ya va a ser, estaba haciéndome la plancha y por allá estaba puesto el noticiero y escucho, no, un atentado en Barranquilla. Yo decía, óyeme, hoy a estas alturas la gente loca que se pone a hacer atentados. Pues resulta que la víctima del atentado, una de las víctimas, era mi amiga con la que íbamos a salir, por la que me estaba listando. Yo solté la plancha, salí con medio pelo hecho, corriendo para la clínica a ver qué era lo que había pasado, la época del PIN. En esa época todo el mundo tenía el BlackBerry. Entonces, yo quiero iniciar presentando a mi amiga, se llama Zoat Canedo, con esta fuerte historia. Ella fue víctima de un atentado y muchas otras cosas más que ha vivido en la vida. Entonces, vamos a irnos a los inicios de su vida y de esas partes duras que ha tenido y cómo ha podido salir adelante. Yo salí adelante como si yo hubiese salido adelante. No ha salido adelante. Bueno, entonces con todos ustedes, mi gente de la vida real, una mujer de la vida real, Zoat Canedo. Hola. Madre de 2 hijos, madre de 3 hijos con el esposo, son 3. El mayor, más rebelde. Y hija menor, 2 hermanos mayores, y pues aquí está su historia. Hola a todos, a la gente de la vida real. Soy Zoat Canedo Acosta, mujer de casi 38 años de edad, bien vividos. Hija, hermana, esposa, mamá, amiga, abogada de profesión, especialista y ya casi con un máster. Madre de 2 preciosos hijos, María Antonella y Matías, que son mi vida entera, casada con un hombre maravilloso, mi San José. Hermana de un hombre increíble que le ha aportado y le va a aportar mucho a la sociedad. Hija de una doctora fantástica, maravillosa, noble, una mujer demasiado valiente y berraca. Y agradecida con Dios y con la Virgencita por hoy poder estar aquí con ustedes. Háblanos de tu primera experiencia. Fue la primera experiencia que marcó tu vida. La muerte de mi papá. Mi papá, el amor de mi vida. Mi papá tenía una enfermedad, fibrosis pulmonar, que lo fue deteriorando poco a poco. Mi papá duró más o menos unos 10 años batallando con la enfermedad. Bueno, los primeros años no fueron tan difíciles, pero luego sí la enfermedad se lo llevó. Y mi papá era mi vida, era mi todo. Se me fue, va a cumplir ahora el 5 de octubre 20 años de haberse ido por la fibrosis pulmonar. Y ese fue el primer punto difícil que me ha tocado pasar. ¿Lo superé? No lo superé. Yo soy de las que pienso que uno aprende a convivir con la ausencia de las personas, mas eso nunca se olvida. Digamos, yo todavía hoy, 20 años después,
anhelo, quisiera que mi papá pudiera estar conmigo, compartiendo con sus nietos, conmigo, viviendo pues todo lo que nos ha tocado vivir. Y nada, no lo tengo, entonces me toca vivir con el recuerdo y con tratar de hacer las cosas bien para que donde esté se pueda sentir orgulloso de lo que he hecho. Eso. Tenía 18 años cuando mi papá se murió. Digo que papá Dios me lo prestó muy poco tiempo. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirle no a las decisiones de él? Eso fue una decisión de él, de papá Dios, pues. Y como digo yo, la voluntad de él es dulce, buena y perfecta. Pero te lo prestó a mí. Hay gente que no ha tenido oportunidad o de conocer un papá. Así es. O de disfrutarlo grandes, porque hay unos que pierden papá cuando están bebés. Sí, así es, muy chiquito. Yo le agradezco mucho a Dios por el papá que me dio, con muchos errores, claro. Mi papá, un señor con muchos errores, pero para mí, mi papá, el amor de mi vida, para mí, el perfecto que me dio papá Dios. Pero sí fue un golpe muy, muy duro para mí. Para mí fue bastante fuerte. Después de papá, ¿en qué momento conoces a tu esposo? Yo conozco a mi esposo 2 años después de haber fallecido mi papá. En el 2007 conozco a Jason, al conejo, a Babú. Y empezamos. Yo desde que lo vi sabía que iba a ser mi esposo. O sea, eso lo vi y dije, le dije a Natalia, hija, ese man va a ser mi esposo. Y Natalia me decía, ay, tú estás loca, tú no sabes ni cómo se llama ese man, míralo allá. Él estaba como una vieja. Míralo allá. Y yo, ese man va a ser mi esposo. Pobrecito. Aquí está. Fue mi esposo, es mi esposo. Así fue. Será mi esposo, ¿oyeron? Desde el 2007, bueno, empezamos el 3 de marzo del 2007 a ser novios. Tuvimos un noviazgo bello, bellísimo, gracias a Dios. Me apoyó o me ha apoyado pues en todo. Muy, muy buen novio, muy buen esposo, muy buen papá. ¿Cómo lidió él con tus 2 hermanos mayores? ¿Cómo fue para ti crecer con 2 hermanos, ser la niña? Terrible. Yo a veces digo, no sé cómo me pude casar. O sea, yo de verdad estoy casada porque con mis hermanos fue teso. Angie, que en paz descanse, y Harry ellos siempre marcaron también esa figura paterna. Yo soy la menor de mi casa, soy la única mujer. Y la influencia que yo tengo de ellos es enorme. Yo para salir le pedía permiso era a mis hermanos, ni siquiera a mi mamá, sino a mis hermanos. O a mi padrastro, que digamos también es mi otra figura paterna. No, era con Angie, con Harry, todos ellos me daban las horas, si yo podía salir, si no podía salir, si quién llegaba a la casa, quién no, a los que echaban, porque echaban a todo el mundo, nadie podía estar así fuera un viernes a las 6 de la tarde, no, estas no son horas de visita, no, pero como así es, un viernes, no, estas no son horas de visita, estas no son horas de visita, hermano. Qué vergüenza. Y de verdad que a mi conejo pues no fue la excepción. A Jason le tocó muy duro, pero quien primero le toma cariño a Babu fue Angie, que en paz descanse. Angie, unas 2, 3 veces de hablar con él, enseguida le empezó a tomar cariño y lo aceptó, no lo trajo. A Harry le costó más. Harry siempre fue más, como más frenado, ¿no? Y lo entiendo. Única mujer, pues él no quería. Pues unos hermanos desordenados, él no quería que a la hermanita le hicieran nada, todavía, pues hasta el sol de hoy. Y a mi conejo le tocó bastante duro, la verdad, pero el man ahí, como iba para las que sea, el man ahí firme. Y bueno, se lo terminó ganando, por decirlo así, y hasta el sol de hoy tienen una relación muy linda, gracias a Dios, Harry y Jason. ¿Qué pasó con Angie? ¿Qué pasó ese día? 19 de mayo del 2010. Ese día teníamos una reunión política de mujeres en apoyo a Juan Manuel Santos. Estábamos apoyando a Juan Manuel Santos. Harry estaba en Bogotá y Angie
nos iba a llevar a mi mamá y a mí. Era a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, que luego me iba a ver con ustedes. Yo ese día estuve todo el día con Katy. Había estado comprando ropa para ese día. Y había estado con ella en el Buenavista haciendo unas diligencias, unas cosas. Llegó a la casa. Angie llegó de también una reunión que hubo con Juan Manuel Santos en el día. Llegó luego mi mamá, nos empezamos a alistar y nos íbamos para la reunión de mujeres. Salíamos de mi casa, Angie nos iba a llevar a mi mamá y a mí, íbamos a recoger a Katia, su esposa, en su casa, y luego nos íbamos para donde era la reunión, que era el Gran Boulevard. Y ese día yo me demoré alistándome un poquito. Cuando ya yo salgo, él estaba acostado en la cama de mi mamá y baja y dice, yo me voy, ustedes se están demorando mucho. Y él baja primero. Y luego mi mamá sale y yo le digo a mi mamá, mami, ya yo también estoy lista, yo voy a ir bajando porque ya es tarde, eran las 6 de la tarde ya. Y mi mamá dice, mamá, termino de servir la comida, mi mamá estaba sirviendo la comida, y ya bajo. Yo bajo luego de mi hermano, como 5 minutos después de él. Y Angie estaba abajo, fumándose un cigarrillo, y cuando él me ve que ya yo bajo, él apaga el cigarrillo, lo bota, y se monta la camioneta. Se monta él, luego me monto yo detrás. Y ahí empezó, enseguida. Empezaron a disparar. Y no vi a Angie porque no lo vi. Gracias a Dios no lo vi. Porque me dicen que él se desplomó en el timón. Afortunadamente yo no tengo esa imagen, gracias a Dios. Y recuerdo que mi mamá baja y mi mamá empieza a gritar, mi hijo, le dispararon a mi hijo. Ella pensaba en el momento que había sido solo a Angie. Y yo, como puedo, abro la puerta de atrás y le digo, mami, yo también estoy herida, a mí también me dieron. Te interrumpo aquí. En el momento que tú escuchas los disparos, No, ¿tú no qué se haces? escucha, porque fueron con silenciador. Ok. Entonces, ¿Cómo te das cuenta que dispararon? Porque el primer disparo revienta el vidrio de atrás de Angie. Entonces, cuando, claro, yo siento eso, sí siento cuando el vidrio se parte, entonces yo hago esto. No, yo hice esto. Como para defenderme, no sé, lo hice. Y luego cuando ya se me cae el brazo, porque este brazo se me cae, me veo yo pues los huesos de todo aquí afuera. Entonces, cuando yo veo ya mi mamá está gritando, pidiendo ayuda, es cuando yo le digo, mi mamá se me acerca. Cuando mi mamá se me acerca y me ve la cara de mi mamá, y mi mamá gritaba y pedía ayuda, y nadie se acercaba. Ahí había un puesto de comidas rápidas abajo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y todo el mundo miraba y nadie se acercó. Nadie. Y mi mamá daba gritos como una loca. Mi mamá pensaba que había sido un atraco. Hasta que baja un vecino y el vecino me carga junto con el que era el portero del edificio y me montan al carro del vecino. Consciente todo el tiempo tú. Todo el tiempo consciente, todo el tiempo consciente. ¿Pensabas en tu hermano? No, en ese momento quedé bloqueada. Me montaron al carro de Roberto se llama, mi vecino, que era mi vecino en ese momento. Y dejé a mi mamita ahí pidiendo ayuda por Angie. A mí, Roberto, yo me voy sola con Roberto en el carro Roberto para la clínica. Y en el camino yo llamo a Jason para despedirme de él. Tu esposo. En ese entonces era mi novio.
porque yo sentía que me iba a morir y me quería despedir de él. ¿Qué sentías? Yo me iba ahogando a mí, iba sin nada de respiración, iba demasiado ahogada. ¿Pero sentías dolor físico de las... No, eso no se siente, eso no duele, eso no arde, eso no quema, eso no nada. Dicen que la misma adrenalina no te deja sentir ningún tipo de dolor, ¿no? Yo lo único que sentía es que este brazo me pesaba mucho, entonces yo con este brazo me sostenía y me veía pues todo aquí afuera, pero eso era lo único y que me iba ahogando. Entonces Jason no me contestó y como yo iba muy mal, o sea, me estaba ahogando y ahí yo iba muy... Yo le digo a Roberto, al vecino, Roberto, me voy. Gracias por todo, ¿no? Gracias por... Pero yo no aguanto, yo me voy. Y me dejo como caer, o sea, como que ya quiero... Y Roberto me empieza a gritar, Suad, no, aguanta, ya vamos a llegar, aguanta. Entonces yo, de escucharlo a él, yo vuelvo y tomo aire y empiezo ahí como a pelear. Y empiezo a decirle, papá Dios, cúbreme con tu sangre, todo el tiempo, papá Dios, cúbreme con tu sangre, papá Dios, cúbreme con tu sangre. Y en ese momento yo empiezo a decirle, papito, no me lleves todavía, no me lleves, o sea, empecé a pedir a mi papá, no me lleves todavía, no me quiero ir, no me lleves. Eso era lo que iba repitiendo hasta que llegué a la clínica. Pues cuando llego a la clínica, el camillero no sabía cómo bajarme por cómo tenía el brazo. Y entonces me dice, pero yo te veo bien. Gracias, amigo. Yo te veo bien. Tú te puedes bajar sola. ¿Qué? Amiga, y me bajé sola. Me agarré mi brazo y caminé hasta la entrada de la clínica, el Alto de San Vicente. Y ahí yo misma, pues ahí me acosté, ahí me acostaron. Y entré a la clínica. Entonces, yo siempre le he tenido a mi mamá, a mis hermanos, a Jason, a Tita, a Mari, mi cuñada, tonos diferentes de llamadas cuando me llamen, cuando me escriban. En esa época era el BlackBerry, entonces ellos también tenían una canción cada uno. Y yo llevaba el BlackBerry en la mano y me lo quitan cuando me están revisando. Entonces me estaba llamando, me llamaba Babu, me llamaba Harry, me llamaba Mari, mi cuñada, me llamaba Tita, me llamaba mi papá, me llamaba a todo el mundo, mi papá, mi padrastro, me llamaba a todo el mundo. Y yo en mi cosa le decía a la enfermera, me está llamando mi novio, me está llamando mi hermano, me está llamando, déjame contestarles. Como para que supieran pues que yo estaba ahí. Y ella me decía, no, ¿tú cómo vas a contestar? Mírate cómo estás, o sea. Pero el camillero dijo que me veía bien. Y me estaba ahogando, pero tenía oxígeno puesto. Entonces el médico me decía, ¿por qué te ahogas si tienes el oxígeno al tope? Como que deja que el oxígeno haga su trabajo. Pero nada, yo dejaba de respirar yo y sentía que me iba. Ellos estaban centrados, era en el brazo solamente. Entonces en esas el médico dice, yo le digo al médico, yo voy a perder mi brazo, ¿cierto? Por cómo me lo veía. Y él me dijo, no, yo te prometo que tú no vas a perder tu brazo. Pero yo me seguía ahogando. Entonces él pide unas tijeras, le dice a la enfermera que le dé unas tijeras. Con las tijeras me empiezan a cortar la ropa, el vestido. Yo tenía un vestido café puesto ese día. Y cuando como ya cortan todo, yo solo escuchaba, estaba acostada, saturación, aquí hay otro, pero es que aquí hay otro, corran. Entonces como que se fueron dando cuenta de los demás disparos que yo tenía. Y el médico pues me queda mirando y yo le digo, yo me voy a ir. Y él me agarró, o sea, esta mano me la subió aquí y me dijo, mírame, yo te doy mi palabra que tú no te vas a ir. Por favor, estate tranquila. ¿Qué te pasó? ¿Recuerdas todo? Entonces yo medio le empecé a decir ahí pues lo que estaba pasando. Y subo a quirófano. ¿Cuántos disparos tenías en total? 5. Fueron 5 disparos que yo
recibí, o sea que no, recibí un montón, pero que me entraron 5. 2 aquí en el tórax, 2 en este brazo y 1 en los pulmones. Subes consciente. Subo consciente al quirófano, me anestesian, me levanto cuando están terminando lo que me estaban haciendo, ¿no? Que era colocándome los tubatórax por el tema del disparo en los pulmones. Y el médico que me había recibido me dice, dobla hacia tu derecha y mira quién está en la puerta y quién te operó. Entonces cuando yo doblo y veo en la puerta, estaba el doctor Jesús Cure, que era mi médico, el que me venía tratando todo el tema de la hemoglobina. Yo tenía problemas de hemoglobina por la cirugía bariátrica. Y yo lo veo y él me dice, belleza, todo está bien, y me hace con la mano así. Entonces, claro, cuando yo lo vi, pues de verdad me dio mucha tranquilidad, que era mi médico. Y ahí me volví a dormir. Me levanto, y cuando me levanto, la madrugada, sé que era la madrugada, no sé qué horas eran, pero sé que era la madrugada, porque yo le pregunté la hora a mi hermano, veo, esa quien está ahí conmigo es Harry. Entonces, Tu hermano mayor. no, Harry. Harry era menor. Ok. Sí. Y Harry solo me miraba, y me miraba con los ojos muy aguados. Y yo le pregunto por Angie, que dónde estaba Angie. Y me dice, mamita, no hables. Angie está delicadito y está en otros cuidados intensivos. Tú estás en cuidados intensivos, pero él está como en uno de mayor complejidad. Pero está vivo. Sí, sí, pero no hables. Angie ya no estaba vivo, pero yo no sabía. Luego, bueno, no recuerdo más, me dormí, supongo, vuelvo y me levanto, todavía era de madrugada, están mi mamá y mi papá ahí también viéndome. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, mi mamá. Cuando ella dice mi papá, es su padrastro, Sí. que su mamá se volvió a casar Hace muchos años. hace muchos años y él la ama como una hija y ella le dice papá también. Sí, porque ellos, mi mamá y mi padrastro tienen 31 años juntos, 32 años juntos. Pues, claro, mi papá. Me vuelvo a dormir y luego, eran las 6 de la mañana, eso no se me olvida. Tengo una enfermera ahí, la enfermera me dice, tú tienes un novio. Ah, ¿cómo te sientes? Cuando me levanto yo. Y digo, sí, yo tengo mi novio. Me dice, es el único que no se ha ido de aquí. Yo no lo puedo dejar entrar, pero te lo voy a dejar entrar porque ese hombre está desesperado. Entonces, eran como las 6:05 de la mañana. Entra Babu a verme, hablo con él un ratico, vuelvo y le pregunto lo mismo por Angie, me dice lo mismo, que Angie estaba en otros cuidados intensivos, que él lo había ido a ver. Y bueno, la enfermera nos dice, no, mijo, ya era solo para que la viera, te tienes que ir, ella tiene que descansar. Y ahí vino como todo el tema del traslado, porque me tuvieron que cambiar de clínica a una de mayor complejidad, pasé a la Bautista. Vino todo el proceso en la Bautista, estuve en UCI, realmente ya no recuerdo cuánto tiempo estuve en UCI, siempre consciente, preguntando por Angie todo el tiempo, me decían lo mismo. No tenía celular. No, me quitaron el celular, no me dejaban tener el celular, no me podía comunicar con nadie, con ustedes no podía comunicar. Solamente recuerdo que en UCI veía pues a mi mamá, Harry, mi papá, Tita, Jason, y así de a poquito las que se lograban camuflar. Me operaron del brazo, ahí. Fue una cirugía muy dura, me hicieron las transfusiones de sangre. ¿Cuándo te enteras que tu hermano no está? Cuando ya me pasan a piso, ¿En tiempo? ya no me acuerdo, Joni. Ya, la verdad no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo duré en UCI? No, hay cosas que
que se me han ido olvidando. Pero ya estaba en piso, ya tenía unos días de estar en piso. Y yo sueño con Angie. Y yo jamás en la vida había soñado con mi hermano, jamás. Y en el sueño él no me habla. Él está vestido, sonriente, pero no me hablaba. Entonces yo me levanto. Y cuando me levanto, tengo a mi tía Olivita y a mi tío Kim ahí en la cama viéndome. Y yo les empiezo a decir, tía, tío, ¿qué pasa con Angie? Acabo de soñar con Angie. Y yo nunca sueño con mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y mis tíos se quedaron mudos. Y en ese momento entra mi mamá a la habitación. Mi mamá abre. Y se le cae el bolso y me dice, mamá, perdóname, pero ya no aguanto más. Henry no está. Henry está muerto. Y se tira hacia el piso. Y así fue como me enteré que ella ya no estaba. Y entonces me culpaba porque decía que no había ido al entierro de mi hermano. O sea, que por qué no me habían dicho para ir al entierro de mi hermano. Que cómo había sido, que en qué momento fue, que por qué no me dijeron nada, que como con rabia. Pero ya después uno entiende que pues, no me podían decir nada por el tema de salud hasta que no estuviera estabilizada. Pero imagínate, no sé, ya no recuerdo cuánto tiempo pasó para yo enterarme que Angie ya no estaba. Y Angie siempre estaba en mi casa. Angie era el que acompañaba a mi mamá a todo. O sea, yo veía a Angie todos los días. Y Angie ya no estaba. ¿Cuántos años tenía Angie? 30 y piquito. Si yo tengo 38 y Angie me llevaba 16 años, Angie tuviera ¿cuánto? 38, 48, como 53 54. años. 54. Bueno, fue hace 15 años, tenía 30 y algo. Como 37, 38 años tenía Angie. Cuando Estaba muy joven. estaba muy joven. Y sus hijos muy pequeños. ¿Cómo lograste salir adelante? ¿A ti te parece que yo he salido adelante? Bueno, en realidad uno no sale adelante y cuando mi papá murió, yo le preguntaba a Soad, ¿cómo puedes uno superarlo? No lo superas, lo aceptas. Aceptas que la persona ya no está. Te acostumbras y a vivir con aprendes su ausencia. a vivir con su ausencia. Así Como es. ella lo dijo al principio. Uno nunca los olvida. No, jamás. Jamás. Sobre todo una muerte tan traumática, que la viviste con él, que estuviste ahí con él. Pero como yo siempre le he dicho, Dios tiene un propósito grandísimo con la vida de ella, porque la trajo de regreso. Porque ese día, como ella decía, cúbreme, Dios la cubrió. Y ese fue solo el principio, porque cuando uno está con el dolor, uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo me va a doler? A ella le vino otro dolor, ¿cuántos años después? Eso fue en el 2010 y 10 años después. sí, como 10 años después vino otro golpe. Ahora, no todo fue malo en esos 10 años. No. Ella se casó, un matrimonio espectacular, bailado por todas en el video del matrimonio, salgo yo, en todas las tomas salgo yo disfrutándome ese matrimonio. Sí, así es. Tiene 2 hijos preciosos,
Que ahí estaba yo esperando, en cada parto estaba yo ahí en la sala de espera de primerita. Los cargué de primerita. Sí. Y son unos hijos hermosos, tiene una familia maravillosa. Su mamá, que para mí siempre ha sido una guerrera, yo decía, ¿cómo puede respirar, cómo puede vivir con ese dolor? La he visto sonreír después de muchos años. Sus nietos le han dado vida, la he visto sonreír nuevamente. Gracias a Dios. Tiene una familia hermosa. Tengo una familia linda. Sí, Papá Dios me ha regalado muchas bendiciones. Muchas. ¿Qué pasó ahora el nuevo golpe? Hace como unos 5 años más o menos, por ahí, mi hermano Harry tenía problemas de presión alta. Y en una de esas, bueno, tómate esta pastilla. El médico le dice, ven, Harry, vamos a examinar los riñones, a ver qué pasa, porque viene esa presión alta. Y bueno, cuando le hacen todos los exámenes, los estudios, a mi hermano le sale una enfermedad renal crónica, fibroquística, que dicen que alguien en la familia tuvo que tenerla, quién sabe, algún tío, algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, algo que no sabemos, porque es una enfermedad genética. Y la vino a tener mi hermano Harry, Dios mío, o sea, bueno, le llegó a mi hermano. Él enseguida viajó a Medellín a verse con nefrólogos allá, porque allá nos dijeron siempre que en ese tema son pues los más avanzados, los mejores a nivel nacional. Él se fue al Pablo Tobón en Medellín, se vio con los nefrólogos. Un nefrólogo fue un poco duro, un poco áspero, se lo dijo, no, mijo, aquí no hay nada que hacer, tus riñones van a fallar y tú aquí vas a venir a un trasplante si se puede, o tienes que entrar en diálisis porque tus riñones van a fallar sí o sí. Así, sin más. Nos dio muy duro, pero con toda la fe, no, vas a salir de eso no va a ser así, ve. Con alimentación, con medicamentos, él siguió llevando hasta que ya definitivamente los riñoncitos no dieron más. ¿A él lo dializaban? A él lo entran a dializar, pero después de un tiempo. Cuando ya nos enteramos de la complejidad de la enfermedad de Harry, yo siempre le dije a él, yo te voy a donar el riñón, lo que necesites yo te lo voy a dar. Yo siempre tuve la certeza de que yo le iba a donar su riñón. Nos vamos a Medellín a hacernos los exámenes de compatibilidad para poder donarle el riñón y no salimos compatibles. Y Harry empieza su proceso de diálisis. Duro, muy duro. Cuando le colocaron la fístula aquí, para él empezar su proceso de diálisis, yo fui a verlo enseguida. Cuando él salió de eso, él estaba en su casa. Y a mí me dio tan duro verle a eso, a mi hermano aquí conectado. Pero obviamente delante de él no me quebré ni nada, ¿no? Siempre fuerte. Y con toda la fe. Mi hermano inicia su proceso de diálisis. Harry demoró 6 meses aproximadamente en diálisis, 3 veces por semana. Se iba para allá. Él escogió el turno de noche, entonces se iba. Muchas veces luego de que salía, Mari, mi cuñada, me llamaba y nos poníamos a orar porque él se tenía que terminar yendo para la clínica porque la presión se le disparaba muchísimo más de lo que
de lo que debería, y le daban unos dolores de cabeza muy fuertes, entonces iba a que le controlaran la migraña, la migraña, sí, el dolor de cabeza. Y yo me quedaba despierta a la madrugada hasta que ellos llegaran a su casa, orando siempre con mi cuñada, en oración para que él pues pudiera salir de esa crisis, de ese momento. Como a los 6 meses, los médicos de Medellín lo llaman y le dicen que repitamos los exámenes. Pero ellos nos habían dicho que más o menos debe pasar como 1 año y medio, 2 años, que el cuerpo hace como un cambio, como que se regenera celularmente, y entonces ahí podíamos repetir para ver si salíamos compatibles. Entonces cuando él lo llaman y le dicen a los 6 meses, él le dice al doctor, pero si usted me dijo que eso se demoraba como 1 año y medio, 2 años, apenas han pasado 6 meses, ¿yo para qué voy a ir? Y el médico le dice, Harry, tú eres pobre, tú no tienes para pagar un tiquete y venir y repetir los exámenes. Y Harry le dijo, no, doctor, voy a llamar a mi hermana a ver si mañana estamos allá. Y él me llama para saber si yo todavía estaba dispuesta a donarle el riñón. De una, hermanito, enseguida, claro, vámonos mañana mismo. Yo recuerdo que yo me fui, nosotros nos repetimos el examen el 31 de marzo del 2022, hace 3 años. Y yo ese día iba con la fe que nunca había tenido en mi vida, llena de fe positiva en que íbamos a salir compatibles. Porque yo llevaba esos 6 meses orando por el donante de mi hermano. Él estaba en lista. Claro, él estaba en lista, esperando un donante cadavérico, pero esas listas, Joni, son interminables y eso devora años, y buscando por todos lados y nunca encontrábamos respuesta. Entonces yo, atrevidamente, le decía al Señor, yo no quiero imponerme sobre tu voluntad, pero es que si yo no le doy el riñón a mi hermano, nadie se lo va a dar. Y tú más que nadie sabes que yo no estoy preparada para perder a mi otro hermano. Porque mi hermano Harry estaba muy mal, Joni, muy mal. Y yo sentía que lo iba a perder también. Entonces yo decía, Señor, ¿quién más que tú para saber qué puedo o no puedo aguantar? A mí se me va mi hermano ahora y yo me voy detrás de él. Yo no voy a aguantar. Ya tenías los 2 hijos. Claro, sí, ya mis 2 hijos estaban, ya ellos tenían mi familia. Pero el Señor sabía que eso iba a ser una pérdida para mí. Y un trauma para los niños. O sea, no. Entonces, yo atrevidamente le decía, si yo no se lo doy, no se lo va a dar nadie. Y tú puedes hacer el milagro. Tú eres quien lo puedes hacer. Y ese día me fui con mucha fe. 31 de marzo del 2022 nos repetimos el examen. Y a los días, como a los 5 días, 6 días, lo llamaron. Y efectivamente el milagro estaba hecho. Salimos compatibles, gracias a Dios. Y me terminé de hacer los exámenes aquí. Y el 27 de abril del 2022 nos operaron en el Hospital Pablo Tobón de Medellín. Pero eso, con el susto más grande de mi vida, Joni, porque sí, claro, tenía mucho susto. Yo pensaba en mis hijitos. Yo decía, Dios mío, si pasa algo, yo dejo a mis hijos bien chiquitos. Eso fue hace 3 años. María Antonella tenía 5 añitos y Matías tenía 3 añitos. Y voy a decir algo que nadie sabe, solo ustedes, pero Harry no sabe. Jason no quería, sino por el mismo susto. A Jason le ha tocado vivir tantas cosas conmigo. Y él me decía, tú no estás pensando en mí. Si tú tomaste tu decisión, yo te entiendo, es tu hermano.
pero tú no estabas pensando en mí, en tus hijos. Y yo le decía, no, yo claro que estoy pensando en usted, o sea, de eso mi todo, pero yo estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Y yo sé que el Señor a mí no me va a llevar a que algo malo vaya a pasar. Yo estoy segura que vamos a salir. Y el día antes de yo viajar, honey, esto no lo sabe Harry, María Antonella, yo la fui a acostar a su cuarto, mi nena, y María Anto empezó, yo, mami, ¿qué pasa, mami? ¿Qué tienes, mami? Y me dice, Jason estaba ahí, mami, es que yo no quiero que te pase nada. Ustedes son mi mejor familia. Mami, te va a pasar algo. Y reventó a llorar. Entonces, Jason me miraba y me decía, mira lo que estás haciendo, tú estás segura. Entonces, yo, claro, en ese momento, desde la noche antes de yo viajar, yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Yo estoy haciendo lo correcto, no lo estoy haciendo. Mira a mi hija cómo está. Y yo, ¿cómo podía dándole tranquilidad? Mami, yo voy a estar bien, no va a pasar nada malo. Mamita, yo no quiero que te pase nada. ¿Cómo se enteró la nena? No tenemos ni idea. Porque esos eran temas que no tratábamos delante de ella. Algo escuchó, a alguien le escuchó y se lo guardó y no aguantó más y así fue como lo sacó. Entonces me tocó calmarla. Entró Matías en ese momento, chiquito de 3 años que no entendía nada. Y decía, Marianto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Entonces Marianto decía, es que yo no quiero que le pase nada a mamá. Y él también se puso a llorar y decía, mamá, es que te va a pasar algo, mamá, te va a pasar algo. Y yo decía, no, mi amor, a mí no me va a pasar nada. Yo voy a estar bien en nombre de Dios. ¿Cómo logras viajar después de ver a tu familia así? Joni, yo me fui a cumplir la voluntad de Dios. Y mi seguridad estaba en Él. Llena de nervios, claro. O sea, en que sí, no iba a pasar nada, en que si pasaba algo, cómo dejaba a mis hijos tan pequeños, en mi mamá, en Babu, en que ni Dios lo quiera, imagínate cómo se hubiese sentido Harry si algo pasaba. Pero asimismo, yo decía, no, Señor, yo estoy cumpliendo tu voluntad y yo sé que todo va a salir bien. Y con todo y mi mar de nervios, me fui, viajé, terminamos los exámenes y llegó el día de la cirugía. Imagínate, el día de la cirugía, el día antes de la cirugía, a Harry lo internaron el día antes. Él debía estar internado 24 horas antes, yo no. Yo entraba el mismo día. El día antes, a mí me vino la visita mensual. Imagínate, a mí la visita me tenía que llegar como a los 15 días, o sea, lejos. Los nervios. Pero era el nervio. Y entonces nos asustamos porque pensamos que eso podía ser, mierda, que no, que hay que aplazar la cirugía, algo. No, gracias a Dios no había ningún inconveniente. Era yo hecho un mar de nervios. Jason llegó ese día, Babu llegó ese día a acompañarme esa noche. Él era quien se iba a internar conmigo en la clínica, quien se internó conmigo en la clínica. Pero imagínate que Babu y yo en ese momento estábamos hablando de separación. Imagínate, o sea, Él estaba tocado. él estaba tocado. O sea, no piensas en mí. Exacto. De hecho, yo muchas veces te pregunté, ¿has pensado en tus hijos? Ni siquiera en tu esposo. ¿Has pensado en tus hijos? Y ¿En tu mamá que va a tener a los 2 no, hijos mi mamá en sí el estaba quirófano? enloqueciendo. Pero yo quería también, Joni, que mi mamá pudiera estar tranquila. O sea, mi mamá estaba sufriendo demasiado con la diálisis de Harry. Y ya mi mamita ha llevado tanto dolor en la vida que lo que yo como hija pueda hacer para que mi mamá no sienta dolor o no sufra, porque es que sí, todos hemos tenido batallas en la vida, pero es que a mi madre le han tocado, Dios mío, o sea, demasiado, mi mamá, demasiado. Entonces yo también pensaba en eso, en que mi hermano pudiera recuperarse
en verlo lleno de vida. Pensaba en mis sobrinos. Yo decía, yo no quiero que mis sobrinos se queden como Isa y Tatao, que se quedaron tan niños, y Ángelo sin un papá, sino que Harry José y Marijuli pudieran vivir todas sus etapas con su papá. Mi cuñada que no se fuera a quedar sola. Mari, tú sabes que Mari y yo somos un par de hermanas. Entonces yo pensaba en todo, y yo siempre pienso en todo, Joni. Yo pienso en todo antes que en mí. Entonces, Jason y yo estábamos hablando de separarnos. De hecho, lo último que habíamos hablado era como que cuando yo me recuperara, nos íbamos a divorciar. Y llegó el día de la cirugía, él estaba conmigo, nunca me dejó. Y cuando ya yo iba a entrar al quirófano, porque yo entré primero que Harry, a mí las piernas me temblaban horrible. Y yo le dije a él, dile a los niños que los amo mucho. Y él se me acercó, se me pegó a la camilla y me dijo, ya a mí me iban llevando. Y me dice, no, yo no les voy a decir nada. Tú se los vas a decir cuando salgas de ahí. Y ahí fue cuando se me quebró, ahí fue cuando lloró, porque él estaba haciéndose el fuerte. Y ahí fue cuando se me quebró y me fui a cirugía. Y bueno, para la gloria de Dios todo fue un éxito. La recuperación fue bastante dura, sí, muy dolorosa. Además que los medicamentos que me podían colocar les hice alergia. Entonces, a los 2 días de operada, yo misma dije, no me lo pongan más. Pero ¿cómo te vas a quedar así? El dolor. Y dije, no, porque es que cuando me lo colocaban, de verdad yo sentía que me iba. Qué cosa tan horrible. Y me pasé ese dolor sin nada, a palo seco. Tesa. Y es un dolor muy fuerte. Y yo tengo el umbral del dolor muy bajito, muy alto, no sé. Total, a mí se me parte una uña y yo me estoy muriendo. Bajito. Entonces, se podrá imaginar cómo estaba yo con el dolor. Yo salgo de la clínica, mi hermano se queda internado. Luego, cuando ya yo estaba en el apartamento en Medellín, él llegó a los días y a la semana yo tuve control. Y yo necesitaba venirme. Babu ya se había venido. Él me acompañó como 1 o 2 días más luego de que salí. A él le tocó venir solamente a trabajar, los niños, todo. Yo me quedé con mi mamá allá. Y a la semana tuve control. Yo recuerdo que yo fui al control y yo le dije al doctor Sebastián, al cirujano, doctor, yo me puedo ir hoy para Barranquilla. Y él me dijo, Suat, no es lo ideal, porque a los 10 días, 12 días me quieran hacer un control nuevamente, pero yo estaba bien, gracias a Dios, con mucho dolor, pero bien. Entonces decía, lo que pasa es que yo necesito ir a verme con mis hijos, yo necesito estar en mi casa, yo necesito abrazar a mis hijos. Yo estaba muy, muy inquieta por Marianto. Ya yo me veía con ella en videollamada y todo, pero quería que ella pudiera tener la tranquilidad de que yo estaba ahí, de que si era yo, de que yo estaba bien. Y me dijo, no, bueno, vete. Dije, yo sé que yo en mi casa me voy a recuperar más rápido. Yo necesitaba verlas a ustedes también, y tú lo sabes. Yo soy de que cuando me pasan esos momentos, a mí me gusta mucho estar rodeada de mi gente. Pechichona, eres pechichona. Sí, yo estoy pechichona. Entonces yo allá estaba solita, y me vine, mi mamá se vino conmigo y mi papá. Harry se quedó con Mari, y luego fueron mis sobrinos allá. Y fue una recuperación bendecida, gracias a Dios, con un dolor horrible, porque la verdad también el dolor me duró más o menos como 1 mes con ese dolor, pero aquí estoy.
Y cuando yo veo a mi hermano y lo veo cumpliendo sus sueños, lo veo lleno de vida, bello, hermoso, porque cada día está más lindo, Ay, y sirviendo. ¿cómo lo quiere? Yo digo, o sea, lo haría eso 1,000 veces más, y lo que yo me tuviera que arrancar, yo me lo arranco, Joni. Porque de verdad, verlo así vale la pena. Y lo que se disfruta de sus hijos y lo que está, porque ahora el sobrino mayor, el de parte de Harry, el mayor, Harry José. está viviendo una etapa de deportista profesional, De beisbolista profesional. beisbolista, y es un triunfo de todos, ¿no? Todo, sí. De todo, de Harry. Y él, sobre Harry todo ha sido... el pilar de eso, Sí. la verdad. Y verlo a él cumpliendo, acompañando a sus hijos, yo digo, Dios mío, todo valió la pena. Y lo haría las veces que sea necesario. Si me tengo que quitar el hígado, el otro riñón, el corazón, lo que sea, yo lo voy a hacer. Si eso haces por tu hermano, ¿qué no harías por tus hijos? No, imagínate, por mis hijos, por mi esposo. La esposa no mucho. Mentira, Jay. ¿Cuándo dejaron de hablar de divorcio? ¿O nunca más volvieron a tocar el tema? Nunca más volvimos a No, tocar ese el papayazo tema. no se lo das más. Ese papayazo no te lo damos Él no más. se libra de mí. Yo le digo a él que él me va, cuando yo me vaya, cuando él se vaya, en esta, en la otra, en las 4, las 5 vidas más, yo lo voy a ir a buscar. Él no se deshace de mí. No. Esto ya es en esta y las otras, mejor dicho, vidas más. Ahí está escribiendo, güey. El pobrecito dirá, ¿cuánto más me toca soportar? Yo le mando los videos, los TikTok, de así, cuando yo te busque, no sé qué, y él me dice, vamos, hasta en la otra vida también. Yo, en las que sea necesario, yo te voy a buscar y te voy a encontrar, porque tú de mí no te vas a librar. Hermosa historia. Hermosa historia. Yo quería compartirla, quería que el mundo conociera que aquí estas redes, ahorita mismo esto, cualquier persona en cualquier parte del mundo conoce tu historia, y cuando uno cree que está viviendo cosas duras, se acuerde de tu historia y vea que hay cosas más duras, hay cosas por las cuales más quejarse y agradecer por lo que tenemos. Mira, ella aquí yo estuviera botando lágrimas, pero ella aquí se le ha aguado el ojo, pero siempre con su sonrisa. Y siempre ha sido así. Y yo siento que esa es la paz de Dios, la confianza en Dios. Así es. Dios es quien me lleva de su mano. Y yo aquí estoy y estaré para cumplir su voluntad. Eso es lo que digo yo siempre. Yo estoy para cumplir la voluntad del Señor, y que uno a este mundo viene a servir. Ya, a servir. Y como digo yo, a dejar huellas bonitas, porque la vida es un ratico, Joni. Y yo lo único que quiero que recuerden los que me conocen, ustedes, es que yo haya podido dejar huellas lindas, más nada. Las estás dejando. Las estás dejando en todos los que te conocemos, todos los que hemos tenido el placer de conocerte. El placer, privilegio. sí, señor, el privilegio. Y de que también nos des duro y nos regañes. Sí, yo soy regañona, celosa. Muy celosa, una amiga muy tóxica. No podemos tener más amigas que ella no apruebe. Que yo no apruebe. Yo sí puedo, pero ellas no. Pero nosotras no. Bueno, amiga, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, porque así como tú, yo sé que hay mucha gente que está viviendo situaciones duras. Hay mucha gente que se identifica, pero también la idea es llevar esa sonrisa que tú cargas, ese positivismo, esa buena vibra, llevarla a cada una de las personas. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Joni, por ser la primerita. Siempre dije que iba a inaugurar con ella y aquí estoy. Sí, así. No se olviden, soy Nana de la Vida Real. En todas las redes, no hay ninguna otra Nana de la Vida Real. En todas las aplicaciones donde quieran buscar Nana de la Vida Real, ahí estoy. Síganme, y la historia de dentro de 8 días también les va a encantar.